Buenas tardes, nos acercamos otra vez juntos a la palabra de Dios para compartir nuestra oración. En este día seguimos leyendo el capítulo primero según San Marcos. El pasaje de hoy es el siguiente. Jesús entró en Cafarnaún y cuando llegó el sábado fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro que comenzó a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo: Cállate y sal de este hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando un alarido salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: ¿Qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad, da órdenes a los espíritus impuros y éstos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Habría que conocer un poquito más, pero podemos imaginar un poco cuáles son las diferencias que la gente encontraba entre la enseñanza de los escribas y la enseñanza de Jesús. Imaginando y recordando algunos otros pasajes del Evangelio, los escribas tenían más bien la costumbre de repetir enseñanzas que habían escuchado, de señalar los pecados y de señalar con insistencia todo aquello que se apartara de lo que ellos entendían que era la voluntad de Dios. Seguramente insistían en la rigidez de estas normas y más probablemente, incluso apoyado en alguna palabra de Jesús, en algún momento Jesús dijo: en la cátedra de Moisés se sentaron algunos a los que hay que escuchar lo que dicen, pero no hay que hacer lo que hacen. La incoherencia de la vida. Y me animo a pensar que los escribas acostumbrados a las reflexiones, a la vida de la ciudad, al encuentro con los fariseos y con las autoridades, probablemente tendrían alguna distancia respecto de la vida cotidiana de la gente y de los pueblos. Cafarnaún es un pueblo muy chiquito. Y en contraparte de eso, entonces Jesús seguramente diría cosas nuevas, las diría de otra manera, probablemente con una concreción mucho más profunda y más real, conociendo de cerca la vida de la gente, los problemas reales que podía tener la gente, no ya señalando los pecados y insistiendo en la fuerza de las normas, sino más bien mostrando la misericordia del Padre, especialmente para con los pecadores, y finalmente, bueno, la coherencia de vida, un hombre que vivía según aquello que transmitía. Pero también hay autoridad cuando el mensaje es no solo claro y coherente, sino, yo diría, efectivo. Se fortalece la idea de la autoridad de Jesús porque dicen, da órdenes a los espíritus impuros y estos lo obedecen. La palabra de Jesús tiene una autoridad que jamás habían visto ni volverán a ver. Eh, Me hace pensar en la coherencia que se nos exige a quienes queremos anunciar el Evangelio, de la manera que sea que nos toque hacerlo. Me hace pensar también en la necesidad de que nuestro anuncio personal, comunitario, el anuncio de toda la iglesia, vaya acompañado de gestos de la misericordia de Dios, de gestos concretos, en la medida de nuestras posibilidades, como además de anunciar el bien, lo hacemos. Y entonces la misericordia de Dios no es solamente algo que comunicamos a través de nuestras reflexiones, nuestras ideas, sino algo que la gente puede percibir en nuestro modo de vivir. Muchas veces he recordado en las celebraciones esa frase tan linda de San Francisco que dice: hay que anunciar el Evangelio si es necesario también con palabras. Quiere decir que el primer anuncio o el más fuerte tiene que ver con los gestos, las actitudes, la misericordia de Dios
que tratamos de llevar en el corazón y que se acerca a los demás a través de nuestras manos, de nuestros labios, de nuestros abrazos, de nuestros modos de comportarnos, etc. Qué bueno que podamos pedirle esto a Jesús a la vez de celebrar el modo, la autoridad de su palabra en la que confiamos plenamente. En cada Eucaristía le decimos: una palabra tuya bastará para sanarme. Volver a confiarnos en el poder de su palabra, en la misericordia de Dios que se nos acerca a través de él. En este sentido, no para señalar nuestros pecados y nuestras limitaciones, sino para ayudarnos a salir de ellos. Y a la vez experimentando esa misericordia, que seamos cada vez más testigos eficaces, que se note en nuestro modo de hablar, en nuestro modo de vivir, que hemos experimentado la misericordia de Dios y que tenemos mucho de esa misericordia para compartir. Que el Señor los acompañe en esta tarde, los proteja y los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.